El Ministerio de Igualdad sigue en pie de guerra con la ley del solo sí es sí, con la que diariamente se ven beneficiados violadores y agresores sexuales al ver reducidas sus penas. Irene Montero se aferra a su cargo y continúa sin hacer autocrítica, pese a que ahora también el Partido Socialista, y solo faltaban ellos, le dan la espalda. Soy Belén Montes y hoy en el debate, el grupo de amigas radicalizadas que se apropió de un ministerio. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. El Partido Socialista ha decidido tomar partido con respecto a la ley del solo sí es sí. La reformará con o sin la ministra Irene Montero, su principal artífice. Son muchas las voces que se han posicionado en contra de esta norma que continúa rebajando las condenas de violadores. La última, la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en una entrevista en el diario El País, acusando de soberbia infantil el no querer reformar la ley y de haber abordado el problema con tan poca inteligencia. El Ministerio de Igualdad, artífice de la controvertida ley del solo sí es sí, cuenta con Irene Montero a la cabeza. Se licenció en Psicología y cursó un máster en Psicología de la Educación. Terminó sus estudios en el año 2013 y tan solo un año después se unió a Podemos. Desde entonces ha sido miembro activo del partido, sucediendo a Íñigo Errejón como portavoz del grupo parlamentario, después de que éste rompiera su amistad con Pablo Iglesias. Dejó el cargo en enero de 2020 al ser nombrada ministra de Igualdad tras la formación del gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos, y su equipo lo componen rostros conocidos de la política que analizamos a continuación. Ángela Rodríguez Pam estudió filosofía y con 25 años participó en el movimiento 15M en Galicia. En octubre de 2021, tras pasar por varios puestos dentro del grupo parlamentario Podemos en Comú Podem, en Marea, asumió la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Fue criticada por ironizar con las excarcelaciones de los agresores sexuales. Victoria Rosell, jueza desde 1996 y magistrada desde 2001. En 2015 fue elegida diputada de Podemos en Las Palmas, dejando la política tan solo un año más tarde para volver a ella en 2019. Es la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y hace tan solo una semana el juez ha admitido a trámite una querella contra ella por denuncia falsa a su asistente del hogar. Isa Serra, licenciada en Filosofía. Fue diputada en la Asamblea de Madrid hasta junio de 2021, cargo que compaginó como portavoz de Unidas Podemos. Condenada a 19 meses de cárcel e inhabilitación por delitos de atentado contra la autoridad tras agredir a varios agentes. Actualmente es asesora en el Ministerio de Igualdad. Lidia Rubio, licenciada en Periodismo. Tras una beca en la agencia EFE, fue jefa de prensa de En Comú Podem hasta 2018. Después, llevó las tareas de comunicación para la portavoz del Grupo Confederal Unidas Podemos hasta el 2020, que fue nombrada directora de Gabinete de Comunicación del Ministerio de Igualdad. Es una ofensiva de la derecha política, de la derecha judicial y de la derecha mediática contra uno de los principales avances del feminismo en los últimos 20 años en términos de políticas públicas y también contra este gobierno de coalición. Y están siendo muchas las presiones de esos sectores reaccionarios para que esta situación se salde con acabar con el consentimiento como centro del Código Penal. La ministra de Igualdad, pese a que incluso su socio de gobierno ha decidido tomar la decisión de reformar la ley, continúa afirmando que es la derecha política, judicial y mediática la que quiere acabar con la ley del solo sí es sí, su ley. Ana Martín, corresponsal política del Debate. ¿Por qué el PSOE ha decidido finalmente acceder a reformar la ley del solo sí es sí? Pues Belén ha accedido por una cuestión de pura necesidad y de cálculo electoral. El PSOE se ha dado cuenta de que el constante goteo de rebajas de pena para agresores sexuales y violadores es una gota malaya que les estaba provocando serios destrozos a escasos 4 meses de las elecciones municipales y autonómicas. Y además lo ha hecho de la noche a la mañana, porque en los últimos meses, en las últimas semanas incluso, el argumentario socialista lo que decía es que iban a esperar a que el Tribunal Supremo unificara doctrina
y el Supremo no ha hecho un pronunciamiento en ese sentido, pero de pronto lo que hasta ayer era negro hoy ha resultado ser blanco. Ana, ¿con quién es más fiable pactar la reforma? ¿Con la propia Montero o con el Partido Popular? Y si finalmente es con el PP, ¿refuerza el papel de Feijóo o le debilita por pactar con el PSOE? A ver, una cosa es pactar la reforma de la ley del solo sí es sí con el PP y otra muy distinta es aprobarla con el PP. Pedro Sánchez y el Partido Socialista no van a pactar absolutamente nada con el Partido Popular. El Grupo Socialista en el Congreso lo que va a hacer es presentar una proposición de ley para reformar la ley del solo sí es sí. Si el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos accede a entrar en una negociación y poderla presentar de manera conjunta, bien. Si no accede, lo que hará el PSOE será presentarla en solitario, llevarla al Pleno, y el PP lo que ha anunciado ya es que gratis et amore pondrá sus votos a disposición de Pedro Sánchez para que esa reforma de la ley, que por otra parte Alberto Núñez Feijóo lleva meses reclamando, pueda llevarse a término. Pero negociación de Sánchez con el PP no la ha habido, no la hay ni la habrá. Lo que estamos viendo es una ofensiva contra una ley, la ley solo sí es sí, que es un avance incuestionable, y lo que estamos viviendo estos días son presiones por parte de sectores conservadores que quieren volver al modelo anterior, que quieren echar para atrás el consentimiento. Y creo que es importante decirlo, nuestro socio de gobierno también está sufriendo esas presiones por parte de sectores conservadoras. Pero a los sectores conservadores les decimos que el feminismo es imparable y que vamos a seguir avanzando en los derechos feministas. Elisa Martínez es miembro del equipo jurídico de la confluencia del movimiento feminista. Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Belén, ¿qué tal? Acabamos de escuchar a Isa Serra, que considera que lo que está sufriendo la ley del solo sí es una ofensiva por parte de grupos conservadores. ¿Continúa el Ministerio de Igualdad sin escuchar al movimiento feminista? El movimiento feminista no ha puesto nunca el foco en el consentimiento, porque hay que tener en cuenta que el consentimiento, si lo definimos, si vamos a la definición que tiene la RAE, es el de permitir, condescender, aceptar, tolerar. Las mujeres llevamos toda la vida aceptando, tolerando lo que nos hacen. Donde queremos poner el foco en el movimiento feminista es en el deseo. ¿Dónde queda en esta ley el deseo de las mujeres? Aquí está claro que no he escuchado nunca jamás al movimiento feminista ni pretende hacerlo. Creo que es el único movimiento con el que nunca se ha reunido el Ministerio de Igualdad. Y además no he escuchado ni al movimiento feminista ni tampoco a la más de una decena de informes que omitió cuando envió el proyecto de ley al Congreso, donde se le advertía de los posibles fallos técnicos jurídicos que tenía esta ley. No se trata de una ofensiva, sino de una falta de técnica jurídica por aplicación del principio de indubio pro reo, que es el primero de derecho. Hasta Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, también jueza y compañera de partido, ha renegado de esta ley. ¿Por qué no se puede considerar esta ley como un avance incuestionable, tal y como afirma Isa Serra? Elisa. En este sentido, me quería referir en primer lugar a que el hecho del consentimiento está previsto ya como eje dentro de los delitos contra la libertad sexual desde 1995, porque en 1995 se introdujo este término, delitos contra la libertad sexual, poniendo en el centro ya el consentimiento. Antes, el Código Penal de 1973 los definía como delitos contra la honestidad, porque entendía que era el honor el bien jurídico protegido en este caso. En el 95 se entiende que no es el honor de la familia o el honor de esa mujer, sino su propia libertad y la libertad sexual y, por tanto, el consentimiento. Sin embargo, vuelvo a insistir, el movimiento feminista donde pone el foco ya no es el consentimiento, si esta mujer consiente o no, porque la mayor parte de las mujeres consentimos cosas que no queremos, sino en el deseo. Si empezamos a poner el foco en el deseo, si esa mujer realmente desea esa relación y se ha dicho no, es que no, porque no es tanto el solo sí es sí, sino es que todavía no se entiende el no, básicamente, y todavía se nos hace justificar ese no en gran medida.
Esta ley ha sido un avance en el sentido de que se han empezado a entender que la violencia e intimidación ya sí que son intrínsecas a las agresiones sexuales y que suponen ya de por sí un acto violento de por sí. Es un avance también que la sumisión química ya no suponga un atenuante para el agresor, pero no es en absoluto un avance cuando ha supuesto una rebaja de penas por imprevisión, por prisas, por falta de técnica jurídica, porque sospechamos desde el movimiento feminista que no se ha escuchado a las técnicas juristas que hay en el Ministerio de Igualdad y no se las ha dejado trabajar con la tranquilidad y el sosiego y la profundidad que una ley de este calibre merecía. Que el propio Partido Socialista abra ahora la puerta a la reforma de la ley deja claro que el Ministerio de Igualdad ha metido la pata. Desde luego que más de 250 agresores sexuales se hayan visto beneficiados por una ley que posiblemente sus promotoras no preveían que este beneficio se les podría aplicar, ha sido una metedura de pata descomunal. Pero el hecho de seguir insistiendo en que no se trata tanto de un fallo de una ley, sino de una especie de persecución orquestada por parte de todos los órganos judiciales en contra del Ministerio de Igualdad, ya nos parece que tiene un punto de infantilismo importante. Creo que es importante, creo que es fundamental por parte del Ministerio de Igualdad que rectifiquen, que aunque ya los efectos perniciosos que ya ha tenido en relación a estos más de 250 agresores no se van a poder echar para atrás, porque evidentemente se les ha aplicado la ley que estaba en vigor en el momento en el que se les podía revisar la pena. Sí que entendemos que es fundamental que se prevea una herramienta para que esto no se vuelva a producir. Pues Elisa Martínez, miembro del equipo jurídico de la Confluencia del Movimiento Feminista, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Belén. El Ministerio de Igualdad continúa empeñado en seguir en pie de guerra con la ley del solo sí es sí, pese a que incluso su socio de gobierno, el Partido Socialista, ha decidido acceder a reformarla con el apoyo, si hiciera falta, de su principal opositor, el Partido Popular. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.